estamos en nuestra emisión número 7 de nuestra temporada número 35, celebrando nuestro octavo aniversario aquí en Lecturas Asombrosas. Esto es jueves 16 de abril, en plena efervescencia del mes y de las celebraciones del libro, y me siento muy orgullosa del invitado, de la posibilidad y el privilegio de conversar con Luis Alberto Soto. Bienvenido, Luis Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. En realidad, el que se siente privilegiado soy yo. Muchas gracias por estar aquí. Quiero invitar a nuestros seguidores que en esta ocasión pongan mucha atención porque esta conversación quiere ser una celebración a la valentía, a la vida, a la escritura y a la lectura a partir del primer libro de nuestro invitado, En las cenizas, que fue publicado en diciembre del año pasado por Weathers en una edición muy bonita. Aquí ustedes lo pueden ver, y que tiene la particularidad de ser un testimonio que entrelaza autoficción, autobiografía y ensayo. Antes de presentar a Luis Alberto, voy a invitarles para que este viernes 17 nos acompañen en la presentación de la nueva novela del escritor chileno Fabián Cortés Pilova, que se va a realizar a las 6:30 en el Museo de Santiago Casa Colorada, ahí en pleno centro de Santiago, a diagonal a la Plaza de Armas. Organiza Tríada Ediciones y colabora, como ustedes saben, nuestra comunidad hispanoamericana de lectores en tránsito, y quien presentará esta obra es el escritor chileno Hugo Riquelme. Así que no digan que no les avisé, y los esperamos ahí este viernes 17 de abril. Bien. Voy a presentarles a Luis Alberto. Él nació en Santiago en 1966. Es abogado, consultor de empresas y coach. En el marco de los talleres organizados por Now Experiencias, ha trabajado con Pedro Mairal, Ana Quiroga, Leila Guerreiro, Alejandro Zambra, Vera Iaconi, Federico Llanos y Luis Chávez. Lector apasionado, encontró en el cruce de géneros, como ya mencioné, un estilo que le resulta natural como medio de expresión, y es lo que vamos a conversar en detalle de esta valiosísima obra para mí, y que se las recomiendo eh, como lectura, como regalo también, para quienes están, bueno, para todos en realidad. Luis Alberto, quiero hacerte la siguiente invitación, que a partir de frases extraídas del libro, que para mí han tenido un gran significado, podamos conversar del proceso de escritura y de lectura, ¿cierto?, que te llevaron a publicar esta experiencia a partir de la enfermedad que tuviste, que padeciste. Entonces, lo primero que quiero destacar es que en tu texto logras plantear de forma lúcida la tensión entre aceptar la vida, entre aceptar la idea perdón, entre aceptar la idea de la muerte y resistirse a ella. Entonces, cuéntanos en tus palabras la enfermedad y el proceso en el cual estuviste sumergido para tener este libro ahora en nuestras manos. Oye, ya, bueno, yo creo que justo eso que tú dices es como la cuestión central del libro al final del día. O sea, yo tuve en un lapso de 5 años, tuve dos cánceres totalmente desvinculados uno del otro, son dos cánceres independientes. Eh, y si bien el primero no era un cáncer, era un cáncer tratable, era un cáncer que no era agresivo, aunque había una pequeña metástasis, pero era tratable. Y yo más bien lo viví como un cáncer, como un episodio, como un obstáculo, ¿no? Más bien, ¿no? O sea, como una cosa, como un cacho del que hay que hacerse cargo. Pero en realidad. Y comencé a escribir algo en ese momento, pero que no continué.
¿no? O sea, una vez que salí adelante con el tratamiento, dejé esas páginas guardadas en un cajón durante mucho tiempo. Y cuando apareció el segundo cáncer, que era bastante más agresivo y que el pronóstico era menos alentador, entonces sí volví a recuperar la escritura, ¿no? Y a escribir como una manera también de ordenar el caos mental, emocional en el que uno se ve arrastrado, digamos, cuando tiene esta enfermedad y cuando la tiene por segunda vez, además, ¿no? O sea, eh, y efectivamente yo te diría que en algún minuto del proceso yo hago un cierto balance, ¿no? de mi vida y digo, bueno, sumando y restando, eh, el saldo es positivo, digamos, ¿no? He tenido una buena vida en todos los sentidos. Por supuesto que he cometido errores, me he equivocado, en fin, pero en general he tenido una buena vida y por lo tanto, de alguna manera, me rindo a la posibilidad de morirme y si me voy a morir, me puedo morir tranquilo, me puedo morir en paz, ¿no? No me quiero morir, pero si me toca, puedo de alguna manera hacerlo tranquilo, ¿no? Incluso en algún minuto pienso, mira, si puedo vivir 2 años más, ya me doy con la piedra en el pecho, ¿no? O sea, y ya sería un regalo, digamos, ¿no? Y, y yo tengo la sensación, que no es científicamente comprobable, que ese rendirse a la muerte es parte de lo que me hace rebotar a la vida, digamos, ¿no? O sea, eh, y no sé cómo explicarlo de mejor manera, ¿no? Pero creo que hay una profunda relación entre aceptar la muerte como un hecho cotidiano y vivir la vida con plenitud, ¿no? Una vez que aceptamos que efectivamente nos podemos morir mañana, que nos podemos morir hoy día en la tarde, eh, entonces aparece una dimensión de la vida que es muy bonita, ¿no? Porque uno empieza como a tomarle el peso, ¿no? Al milagro de estar vivo, ¿no? Que es una cosa que damos por descontada, ¿no? O sea, nosotros despertamos en la mañana y el mundo está ahí, ¿no? Y todo lo que dejamos en suspenso la noche anterior tiene continuidad en la mañana. Ya a nosotros eso nos parece como normal, ¿no? Pero en realidad, si uno lo piensa bien, es un milagro, ¿no? O sea, uno se suspende su conciencia por unas 8 horas y se despierta y todo sigue ahí, ¿no? Y yo creo que ese es un poco el regalo de esta cosa de rendirse a la muerte, es darse cuenta de que estar vivo en realidad es un milagro. Eh, y es algo muy interesante. Luis Alberto, este es tu primer libro. Mi primer eh, libro, sí. Está dividido en dos cuadernos, Sí, ¿cierto? En que nos relatas de una forma muy generosa y muy valiente todo el proceso de recuperación de ambos cánceres, con sí, 5 años de diferencia diferencia. cada uno. Pero además nos regalas no solo la intimidad, ¿cierto? De saber cómo día a día, ¿cierto? Vas asumiendo este aprendizaje del dolor. Vas aprendiendo a escuchar tu cuerpo y es una invitación que nos haces a los lectores también a eso, a poner el foco de escucharnos. Una de Mm. las cosas que me llamó mucho la atención en la parte humana de tu historia es el haberte puesto firme ante
los doctores, ¿cierto? Que obviamente están para salvarnos la vida y todo, pero cómo a veces nos dejamos, no nos escuchamos y dejamos que los especialistas, ¿cierto?, vayan guiando nuestra recuperación. Y en este sentido, tu forma de escribir, en esta valentía que yo llamo una valentía de escritura salvaje, porque todo tu capital cultural lo compartes con nosotros, cuéntanos cómo fue o cómo fue naciendo en ti esto de escuchar esta voz interna, de que esta voz interna fuera más alta y fuera más firme que lo que te decía tu médico de cabecera. Y a Sí, partir de eso, cómo estas lecturas que van acompañándote y que nos van abriendo también nuevas miradas frente a, a las enfermedades, no mm, necesariamente el cáncer, sino que a la diversidad de enfermedades. sí. Mira, me pasó una cosa que también es muy, muy impresionante en el segundo cáncer, ¿no? Que fue que, bueno, a mí me operaron, ¿no? Me sacaron el 80% del estómago, me reconectaron los órganos internos, un poco mismo la cosa técnica. Estuve como 10 días en la clínica después de la operación, me dieron de alta y llegué a mi casa. Esto antes de empezar el proceso de quimio, fue la operación. Llegué a mi casa ese día y bueno, nada, obviamente convaleciente, me dormí y al día siguiente me desperté exactamente a las 5 de la mañana, ¿no? O sea, y me desperté completamente descansado, despierto, y, y bueno, dije, bueno, me voy a levantar, me voy a hacer un té y, y me senté en el living de mi casa a mirar por la ventana el amanecer, ¿no? Mientras me tomaba el té. Y de manera natural yo empecé a meditar y a rezar, ¿no? O sea, eh, no es que yo haya tomado una decisión al respecto, sencillamente me senté ahí y recordé algunas instrucciones de meditación que había tenido hace años, bueno, y recordé mi pasado de niño católico y empecé a rezar y meditar, ¿no? Y bueno, y pasó que al día siguiente me volví a despertar a las 5 de la mañana. Ay, me volví a levantar, me volví a sentar, volví a meditar, rezar. Y al día siguiente lo mismo. Y luego lo mismo. ¿No? Y, y, y fue un proceso de, yo diría que hay un cierto despertar espiritual también, ¿no? O reencontrarme con una vida espiritual que yo había dejado hacía muchos años, ¿no? Conectarme con el misterio de la vida, con el hecho de que efectivamente hay algo que es más grande que uno, que hay un orden y un propósito en el universo, eh, que algo al que podemos llamar Dios o llámalo como quieras, pero me empezó a pasar esta conexión, ¿no? Y a conectarme muy fuertemente con lo que me pasaba a nivel corporal, ¿no? Además, cuando uno está enfermo en este nivel, yo por lo menos estaba todo el día monitoreando todo lo que me pasaba, ¿no? Si se me secaba la nariz, si se me secaba la boca, si la piel estaba demasiado ajada, ¿no? Si me dolía, dónde me dolía, ¿no? Todo el día como con un tablero de instrumentos mirando qué te está pasando, ¿no? Y en el curso de estas meditaciones, en las mañanas, en las madrugadas en realidad, porque me senté todos los días durante 3, 4 meses a ver el amanecer. Eh, en algún minuto tuve como la iluminación, por decirlo de alguna manera,
no sé cómo decirlo, de que estaba sano. O sea, o sea, yo estaba ya en el proceso de la quimioterapia y en algún minuto sentí el mensaje de la vida que te dice, ya, estás bien, estás sano, no te vas a morir. Eh, y por el contrario, la quimioterapia te está haciendo muy mal y por lo tanto eh, eh, es hora de plantearse si la suspendemos o no la suspendemos, ¿no? Pero yo te diría que fue muy fuerte la revelación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es un conocimiento que te llega nomás, ¿no? Y tú dices, estoy bien, o sea, estoy sano, me siento bien, ¿no? Solo me siento mal cuando me aplican la quimio, pero si no me aplican la quimio, yo me siento extraordinariamente bien, ¿no? Y entonces surge ahí el convencimiento, como te digo, de que estoy sano, ¿no? Eh, de que es la hora ya de volver a la vida, ¿no? Después de esta experiencia, que es una experiencia Sí. súper intensa, ¿no? Que uno vive como en HD, ¿no? Yo diría que Sí, eso es, básicamente, ¿eh? sí, lo dice, lo escribes muy bien en la página 118 y aquí abro comillas porque estas son tus palabras. Me seduce la idea de aprender a gozar de la vida libre y auténticamente, que tiene que ver con esta iluminación, con esta certeza de que el cuerpo te está diciendo de que ya es suficiente, tenías programadas 12 sesiones de quimio y logras que también por un acto de amor, ¿cierto?, hacia tu esposa y tus hijos, arriesgarte hasta la sexta y de ahí poder, ¿cierto?, em, tener la posibilidad de cortar las Sí, sesiones y estar de bien suspender, como sí. lo que podemos, sí, como podemos verte ahora. Hay un capital cultural tan grande en tu historia. ¿Cómo fueron las etapas de lectura? No solo de lectura, sino que de música también nos introduce música eh, en el texto. ¿Cómo fueron estos episodios de lectura y de esta escritura, ¿cierto? Que yo le digo salvaje porque eh, uno puede empatizar e incluso hasta sentir el dolor que tú narras y mientras narras ese dolor sigues escribiendo. ¿Cómo viviste ese proceso antes de la pulsión de decir o la decisión de decir esto lo voy a publicar? Mm. A ver, yo te diría que sí. A ver, yo soy un apasionado de los libros desde muy niño, ¿no? O sea, en mi infancia leí mucho, en mi adolescencia leí mucho. Los libros siempre fueron para mí, la lectura siempre fue para mí un espacio de refugio, de descanso, de desconexión con las exigencias del mundo, ¿no? Siempre fue un espacio que yo cuidé mucho. Y siempre he leído mucho. Eh, Creo que el periodo donde menos leí fue cuando nacieron mis hijos, que naturalmente queda poco, poco tiempo, pero aún así siempre le he robado tiempo a lo que sea para leer, ¿no? Me encanta leer, ¿no? Eh, y, y tuve siempre también el bichito de escribir, ¿no? O sea, pero como una cosa más bien como una fantasía, ¿no? O sea, no como algo que realmente yo creyera que podía hacer. Ahora, cuando viene la experiencia del cáncer, eh, yo efectivamente recurro a la escritura como una manera de ordenar mi reflexión también, ¿no? O sea, no es solo, no es solo, y además digo, bueno,
si hay una manera de empezar a escribir, esta experiencia es, es en sí misma una gran historia que se puede, que la podemos escribir, ¿no? Entonces empiezo a escribir. Eh, y yo no escribo leyendo. Quiero decir con esto que no es que yo me siente aquí y empiece a escribir y, ¿no? y a ordenar todo lo que se me ocurre, sino que yo creo que la escritura para mí es como, está siempre estimulada por la lectura, ¿no? Entonces, leo algo y a partir de eso escribo, ¿no? Eh, y por lo tanto, para escribir este libro, también seguí la misma proceso, ¿no? El mismo método, que es, voy leyendo cosas que sobre el cáncer, no necesariamente ensayos, sino que novelas o pasajes de novelas que de alguna manera conectan con la experiencia en la que estoy, o que a partir de las cuales me pregunto cosas de mí mismo. Entonces voy colocando también todas esas citas, esos pasajes de las novelas, de los libros que hemos leído, de las citas, porque son como los puntos de apoyo a partir de los cuales yo escribí, ¿no? Por ahí alguien me dijo, oye, quizás son muchas citas. Y entonces yo dije, sí, es posible, ¿no? Pero eh, a lo mejor si una las quitara, eh, el libro igual funcionaría. Pero a mí me parece interesante mostrar cómo se va también cosiendo, ¿no? O sea, Mm, que se vea la costura de cómo este libro se va armando. Y me gusta esta cosa de géneros híbridos, ¿no? Que se mezclan los ensayos, las reflexiones, la autobiografía, un poquito de ficción también, porque hay cosas de las cuales no me acuerdo, que las escribí 5 años después y dije, ya, esto más o menos sucedió así. Eh, eh, entonces, entonces, para mí la lectura y la escritura son dos cosas que van juntas, no las puedo separar. Y hoy día que estoy escribiendo otras cosas, me pasa lo mismo. O sea, solo puedo escribir a partir de la lectura. No es que yo entre en un espacio vacío donde escribo, sino que mucho de lo que escribo está propiciado por los libros que leo, ¿no? Y de pasajes en particular, de novelas o lo que sea. mm. Así como decía, bueno, no es seguro, pero dicen por ahí que Mark Twain decía de que solo se escribe de lo que se conoce. Y las conversaciones que tienes con los autores y con las lecturas están magistralmente bien puestas. Yo soy del team de que están geniales las citas, porque además como lectores nos permiten, es un libro que permite ir a otros libros, a otros autores, Sí, ampliar, ¿cierto?, la lista de autores que son nuevos para uno o ampliar la lista de libros que uno tiene ganas de leer. Así sí. que también se agradece eso. Y también es una manera de dialogar con esos autores, ¿no? O sea, es como, no sé, hay escritores a los cuales yo leo mucho y me gusta mucho lo que escriben. Y cuando grande me gustaría ser como ellos. Eh, Como por ejemplo Emmanuel Carrer. Mm. Y entonces también esta es una manera de dialogar con Carrer, aunque él no me conozca ni yo a él, pero de alguna manera siento que somos amigos, ¿no? Así es. Luis Alberto, ¿tienes algún fragmento que en tu voz se convierta en nuestra lectura asombrosa de hoy? Sí, te lo leo. Es tiempo de vivir en las cenizas, como dice James Hillman, el analista junguiano representante principal de la Escuela de Psicología Arquetípica. Las cenizas de lo que queda de mí, la semblanza desnuda de lo que fui alguna vez. Las cenizas son la reducción última, el alma desnuda, la verdad final cuando todo lo demás se ha disuelto. Es hora de vivir un tiempo sagrado, un tiempo fuera del tiempo, un viaje al lugar de la tristeza y el dolor, un tiempo de oscuridad y vaciamiento. Probablemente no me voy a morir, pero se derrumba la ilusión de la solidez de mi mundo.
Tambalean las certezas de que mañana estaré aquí y todo aquello que uno cree que es seguro y estable. De pronto se diluyen los contornos de eso que llamamos realidad. En un suspiro, todo puede ser remecido y otra certeza aparece. Es inevitable que nuestro mundo se vea remecido por pérdidas sucesivas e inesperadas. Entro en un lugar en el que todo se mueve con más lentitud. El tiempo, mi cuerpo, el pensamiento. Gracias, Luis Alberto. Página 55 de En las cenizas, que me imagino que de ahí también tomas el título, Ah, de ahí ¿cierto? toma el título, efectivamente. Que es el primer libro de Luis Alberto Soto. Eh, Luis, mira, para finalizar nuestra conversación, quiero llevarte a la página 89, Ok. en la que tú te planteas o te cuestionas a ti mismo y encuentro que es el gran valor de este texto completo que nos regalas, en que te preguntas, y abro comillas de nuevo, ¿en qué consistirá ser un sobreviviente? ¿Por qué lo digo? Porque en la página 89 de un libro que tiene 200 páginas, te haces una pregunta en la cual el lector va resignificando el que tú seas sobreviviente de esto. Mm, Es, hablamos de que es un texto híbrido, pero también es un texto de metaficción. mm, El narrador es el autor y narrador es el paciente, y que se convierte en este sobreviviente, y por eso hablaba en un principio de que este espacio fuera de celebración de esa valentía, ¿cierto? Y de poder tenerte después ya de 5 años conversando y con esta primera propuesta que espero y te animo a que no sea la única. Creo que tienes mucho talento para escribir de lo que decidas escribir. Y aquí también fomentamos la biblioteca por autor, así que este es mi primer libro de Luis Alberto Soto. Háblanos de eso brevemente, sobre qué es para ti ser un sobreviviente. Mira, pues, te voy a contestar un poquito largo, pero cuando a uno le aparece una enfermedad como esta, la primera pregunta que uno se hace es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿No? ¿Qué hice mal? ¿No? Eh, y es como inevitable esa pregunta. Eh, pero rápidamente uno se da cuenta de que en realidad es una pregunta que no tiene respuesta. ¿No? O puede tener 100 respuestas, ¿no? Eh, y, y la pregunta que aparece o que me aparece a mí es, ok, da lo mismo por qué. Lo relevante es preguntarme si sobrevivo a esto, ¿para qué? ¿No? O sea, si sobrevivo a esto, ¿qué? ¿Voy a tomar mi vida en el punto donde la dejé hace 6 meses? Y voy a volver entonces a la oficina, al trabajo, a pagar las cuentas, ¿no? A vivir una vida un poco inconsciente, ¿no? A meterme en la rueda, en la máquina, o voy a buscar una manera de vivir que me permita disfrutar más de la vida, estar más plenamente presente, estar más plenamente consciente de lo que significa estar vivo, de la maravilla y el regalo que te decía que es estar vivo, con todo lo que la vida trae, ¿no? Los éxitos, los fracasos, lo bueno, lo malo, pero todo sigue siendo una aventura fantástica, ¿no? Entonces, yo diría que en el fondo el gran cambio que sufre el protagonista del libro es pasar de una vida normal, corriente y un poco inconsciente, y metido en la máquina de la vida ordinaria, a estar mucho más consciente de lo que uno hace, de lo que uno deja de hacer, más consciente de la maravilla de estar vivo,
no es que uno deje de trabajar, ¿no? Pero sí cambia la actitud frente a la vida, ¿no? Entonces hay cosas, los problemas toman una dimensión bien distinta antes que después, digamos, ¿no? Entonces uno se da cuenta de que hay problemas eh, que son importantes, eh, pero que hay muy pocas cosas que son verdaderamente graves, digamos, ¿no? Eh, eh, Sí, po, y ah, y la gran enseñanza que nos deja es que no necesitamos padecer de una enfermedad bueno, terminal, eso es ¿cierto? lo que, Para... exactamente, eso es lo que esperaríamos, ¿no? Que dijeron, "No, pero no es necesario que lleguemos a este punto, ¿no? Mm. Podemos darnos cuenta antes, digamos, ¿no? Pero bueno, no sé si los seres humanos podemos aprender a partir, si no es a partir de los dolores. Esa es una pregunta que tengo, no lo tengo tan claro, pero da la impresión de que es a partir de los dolores y de los fracasos de donde más aprendemos, digamos, ¿no? Claro. Hay, eh, hay religiones que dicen que solo a través del dolor sentimos que realmente estamos vivos o tomamos conciencia Bueno. de que Puede estamos ser, vivos. puede ser, yo Sí, no lo descarto. Pero yo sí, te diría que esa es como la gran transformación que sufre el protagonista de esta obra, ¿no? O sea, cambia la actitud frente a la vida, ¿no? Hay una manera distinta de mirarla. No necesariamente en la vida ordinaria sigo trabajando, sigo pagando las cuentas, hacer todas esas cosas que hay que hacer, pero hay una manera de relacionarme con eso que es mucho menos neurótica, por decirlo de alguna manera. así es. Luis Alberto, quiero agradecerte esta conversación aquí en Lecturas Asombrosas, agradecer como siempre a Mariana Ales por su gestión periodística, por hacerme llegar tu primer libro, estar atento, atenta en este caso yo y los lectores a tus futuras obras publicadas. Este espacio queda totalmente abierto como una invitación para que nos volvamos a reunir y conversar sobre tu forma original, esta voz original eh, de bueno, de este híbrido, ¿cierto? Que es En las cenizas de Luis Alberto Soto. Así que quiero darte las gracias. No, yo Eh, darte las gracias a ti por este espacio, por permitirme acercar el libro a más lectores. Y sí, otra de las cosas que sí pasó durante este proceso es que me acostumbré a escribir. Me gustó escribir, me acostumbré a escribir. Y eso sí, así como siempre le robé tiempo a la oficina para leer, ahora también le robo tiempo para seguir escribiendo, digamos, ¿no? Entonces... Espero poder sorprenderte gratamente con un segundo libro de aquí a, no sé, un año será, pero no. sí. ¿Ah? Eh, Desearte siempre lo mejor, celebrar tu vida, celebrar tu escritura y bueno, celebrar aquí en Lecturas Asombrosas tu primera publicación. Muchas, muchas gracias y ustedes recuerden que hay una invitación para este viernes 17 y nos vemos con más lecturas asombrosas el próximo jueves. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Alberto. Gracias a ti.